Ok, dime un poco de ti, quién eres y qué haces. Bueno, soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Doy clases de metodología de la investigación a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Y trabajo migración, juventud y migración. Y bueno, ¿qué más? No sé. Tú también eres un migrante, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco acerca de tu experiencia? Bueno, sí, mi experiencia como migrante tiene ya muchísimos años. Soy naturalizada mexicana, obviamente, pero desde los 13 años tuve que salir de Guatemala a edades muy tempranas por la situación que se vivía en Guatemala de guerra, 35 años de guerra, y pues mis papás eran perseguidos políticos en Guatemala porque eran catedráticos también de la universidad en ese tiempo, en los 70 y, puedo decir, los 70s y los 80s, y estaba todas las emergencias de las revoluciones que se iban a gestar en todo Centroamérica y América Latina en ese tiempo. Y pues se empieza con que a ellos pues los amenazaron de muerte y tuvimos que salir del país. Y entonces tuvimos que salir con una migración forzada por cuestiones políticas de mis padres y nos hicimos refugiados por ACNUR en Costa Rica. Y después en todo ese lapso pues está la revolución nicaragüense que estaba ya, y en el 79, el 19 de julio de 1979 triunfa la revolución nicaragüense, y mi papá, como pues catedrático de la universidad, se va a trabajar a la Universidad Centroamericana, que es la Universidad Jesuita en Nicaragua, y nos vamos a Nicaragua. Entonces ya llegando a Nicaragua pues fue para mí como joven, yo ya tenía 14 años para cumplir 15 años, veníamos de Costa Rica ya de una migración también y ser refugiados, pues fue toda una experiencia. Yo creo que lo más fuerte que he vivido en mi vida ha sido vivir la revolución nicaragüense en ese tiempo. Entonces desde ese momento que yo llegué, a pesar de que llegué a un colegio, por decir así, muy fifi, Sí, de curas españoles, sí. calasancios, y de niños que después se fueron la mayoría de mis compañeros a Miami porque estaban en contra de la revolución, pues yo sí me integré a la revolución nicaragüense completamente en ese tiempo. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de el contexto social en Centroamérica cuando estabas migrando? Porque hablas de esas revoluciones. ¿Qué querían lograr en ese tiempo? ¿Y por qué había revoluciones en Centroamérica? En ese tiempo, en todo Centroamérica, Salvador, Nicaragua y Guatemala eran, pues había guerra, sí sabes, ¿no? Estaban en el caso de Guatemala, pues eran gobiernos militares represivos que exterminaron aldeas completas indígenas, y hubo pues una guerra que duró 35 años donde pues se quería quitar a los gobiernos militares represores, y en Nicaragua pues era Somoza, ¿no? Y en Salvador también eran gobiernos militares y que también tenían la misma tiempo, en ese tiempo no tendría tantos años de guerra, pero sí fue un total de 35 años en Guatemala. Y pues sí queríamos lograr una vida mejor, ¿no? Yo estaba muy pequeña, pero yo sí oía lo que mis papás decían y hacían. Y pues ¿qué queríamos? Pues una justicia social, ¿no? Un mejor porvenir para todas las poblaciones, y pues exterminar a todo lo que, no exterminar, pero y quitar todo lo que era la represión social que había en ese tiempo. Entonces había dictaduras en todo esos países Sí. centroamericanos. Sí, Guatemala tuvo una revolución también, pero también fue fallida. Con eso fue como en los, no recuerdo ahorita, pero son como los 50s.
y también Chile y también en Argentina hubo los mismos procesos, pero toda Latinoamérica estaba en eso mismo en diferentes momentos, en diferentes tiempos, pero fue como un periodo de 20 años hasta que, por ejemplo, la revolución cubana primero, después, muchos años después, la revolución nicaragüense, antes la guatemalteca, también en Chile. Entonces era un despertar, ¿no? Que se luchaba, ¿no? Por una vida mejor. Sí. Ok, y ¿cómo te involucraste en la lucha revolucionaria? Pues en Nicaragua, obviamente que empieza la guerra contrarrevolucionaria, la contrarrevolución, en ese tiempo estaba Reagan. Entonces, pues teníamos que defender la soberanía del país en ese tiempo. Eso es importante. Entonces, hablas de Reagan, entonces estás hablando de Estados Unidos. ¿Ellos tuvieron un rol importante en Centroamérica en ese entonces? Claro que sí. Pues toda la contrarrevolución, todos los que eran somocistas, se atrincheraron en las dos fronteras, tanto de Honduras como de Costa Rica, y empezaron a hacer toda la contrarrevolución. Entonces, por ejemplo, yo estaba muy pequeña, no muy pequeña, era adolescente cuando pasaba el pájaro negro, que era el que rompe las barreras del sonido y era que pasa tomando fotos desde arriba y rompe como que son unos aviones que rompen las barreras del sonido. Y bueno, había días en que ya solo estábamos esperando la invasión de Estados Unidos. Entonces, como jóvenes, pues teníamos que defender el país. Ya había un bloqueo completamente de Estados Unidos hacia Nicaragua, que son países totalmente dependientes, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, pues sí, defendimos, éramos milicianos, unos eran reservistas, y sí estuvimos defendiendo de diferentes maneras la revolución nicaragüense en ese tiempo, desde levantar la producción, porque como todos se iban hacia la guerra, hacia defender, entonces los jóvenes, que ya en ese tiempo yo ya estaba en la universidad, pues defendíamos la producción. Entonces hacíamos batallones estudiantiles para cosechar el café, para cosechar los frijoles, y también íbamos armados porque eran en zonas de guerra, donde están las montañas, donde ya se hacía, donde estaba la guerra de la contrarrevolución. Entonces, ustedes ganan la guerra y tratan de cambiar el sistema y crean sus propias instituciones. Me imagino que tienen juntas vinculados al gobierno y tú eres una universidad, tienes ¿cuánto? 20 años y estás haciendo todo eso. Mi licenciatura, y sí, obviamente que pertenecía a la Juventud Sandinista en ese tiempo. Okay. Pero sin embargo, yo ya veía venir una revolución en la cual nosotros como jóvenes nos desbocamos, ¿no?, a defenderla, a trabajarla, en las jornadas populares de salud, en los barrios, pues éramos activistas y todo, pero sí veíamos un poco que esto ya estaba tornándose, o yo por lo menos que ya se estaba tornando diferente al sueño que teníamos como jóvenes de una revolución verdadera. Entonces veíamos que, por ejemplo, no había carne, o que sí eran días muy difíciles de la guerra en ese tiempo, y te daban lo que había, ¿no? O sea, si había una res y se repartía, si había tarjetas para que tú pudieras tener arroz, frijoles, todo. Pero sin embargo yo tenía compañeros que sus papás eran ministros, eran así, y veías que en sus casas pues había de todo. Y entonces ahí había una gran contradicción, es decir, cómo el pueblo y cómo todos nos estamos esforzando por una vida mejor, pero hay mucha pobreza todavía en Nicaragua, a pesar de que hubo, por ejemplo, la jornada popular en contra del analfabetismo, y que se logró reducir, y hubo jornadas populares de salud, de que a los niños se les vacunó y todo, y que hubo mucha justicia social, se entregó tierras y todos se expropiaron a las grandes empresas y los empresarios, pero siempre se veía la desigualdad. Entonces decía, bueno, ¿dónde está la revolución?
Y en ese tiempo pues yo decidí ya no participar pero ya cuando estaba en la universidad. Ya decidí no participar en la revolución más, porque yo ya veía que algo diferente se estaba gestando, que había muchas personas que tenían muchísimo dinero producto de la revolución. Entonces, pues es un sueño socialista, ¿no? Lo que claro. Ustedes pelearon por ese sueño. Y pensaron que iban a lograr un tipo de justicia social, más igualdad. Y lo que tuviste es que después de un tiempo había grandes desigualdades dentro de la misma sociedad. Y de alguna forma persistían las mismas desigualdades. Las mismas desigualdades. Sí hubo grandes avances como entrega de tierras, la reforma agraria, la alfabetización, muchísimas cosas que se les dieron, digamos, a los campesinos. Todo eso sí, yo no puedo decir que fue, porque para mí fue una experiencia grandiosa en Nicaragua. Sí, también cuestiones de las mujeres, muchas batallas que se libraron para los niños en cuestiones de salud y todo, pero seguían estando las desigualdades, más aún con la guerra. Entonces hubo muchas muertes, muchas pobreza, como estaba bloqueada completamente Nicaragua y son países dependientes al 100% de Estados Unidos, porque su economía siempre ha sido en dependencia de los Estados Unidos. Entonces empezaron a volver a estar las mismas desigualdades. Y no existía exportación, no tenían ingresos para manejar un gobierno, ¿no? No, porque bueno, eran países que todo lo mandaban hacia Estados Unidos toda su vida. Okay. Entonces al bloquearlos, pues no llegaban, maquinaria de Estados Unidos no llegaba, entonces llegaba de la Unión Soviética, pero no era compatible. En ese tiempo estaba la Unión Soviética todavía. Okay. Entonces llegaban médicos de Cuba y así, todo lo que se gestó igualito en muchos países y que se sigue gestando, ¿no? Y, por ejemplo, la maquinaria que llegaba de la Unión Soviética, de Rusia, no era compatible. O sea, iba carros rusos, todo era cubano, todo era así. Pero muchas veces la gente no lo aceptaba tampoco. O no eran compatibles con la maquinaria que había para la economía, ¿no? Para las empresas. Por ejemplo, no había para enrollar los papeles de baño. Esas cosas, esas maquinarias no existían. Entonces, claro, eran bolsas de puro papel porque no había para hacer rollos. Entonces, sí. Hubo gente que empezaron a innovar, ¿no? Cosas, pero pues muchas veces pues fue fracaso eso. Pero fueron años duros, muy duros, y murió muchísima gente en esta guerra de la contrarrevolución, que era auspiciada por Estados Unidos, obviamente, por los Marines. Sí. Sí. Entonces llegas a un punto en tu vida y piensas que pues eso tal vez no es la revolución, no es la forma de lograr una mejora social y ¿qué haces? Pues mira, yo ya poco a poco me empecé a desvincular de todo esto. Pues yo estaba estudiando también a la par sí. Una carrera y pues en eso se vino que Daniel Ortega pierde por primera vez las elecciones, sí. y hace el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro. Sí. Todavía yo seguía ahí en Nicaragua. Ya después me vine para México. ¿Y cómo empiezas tu vida en México? Pues mis papás nunca participaron en la revolución nicaragüense, solo fueron catedráticos de la universidad. Ellos siempre vieron que algo no les gustaba de la revolución nicaragüense, que no quisieron participar directamente nunca, y se vienen a México porque ellos estaban formando la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Uh-huh. Para denunciar todas las atrocidades que seguía haciendo el gobierno y el exterminio de las aldeas indígenas y todas las muertes que hubo en Guatemala. Entonces ellos tenían una vida política activa y tenían la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, y yo pues hasta que terminé me gradué de mi licenciatura, entonces ya me vine para México. Me quedé todavía como unos 3 o 4 años en Nicaragua, pero ya totalmente desvinculada de la revolución, y de hecho ya no, Daniel Ortega y todos los sandinistas en ese tiempo perdieron las elecciones, ¿no? Entonces entran gobiernos
socialdemócratas o gobiernos de derecha, y ahí es que empiezan los sandinistas a pactar con la iniciativa privada. Y ahí es que lo poco que quedaba de lo bueno de los sandinistas Sí. totalmente se desvirtuó, y es desde entonces que Daniel Ortega empieza a ser un dictador, ¿no? Y todo lo que eran los procesos de la revolución, los procesos sociales y todo esto, pues dio marcha atrás, ¿no? Y ahora es una pues pseudo izquierda lo que hay, no es un sandinismo, es Sí. un orteguismo y una dictadura, ¿no? Entonces, pues yo totalmente me desvinculé de todo eso y ya me vine para México. ¿Y cómo ha impactado esa experiencia en tu vida y en tu investigación y trabajo? Porque eso no es tal vez es normal para ti, pero para muchas personas no. Bueno, no, y sobre todo las generaciones, muchos no entienden toda esa vida que uno ha llevado porque precisamente no la han vivido y no la imaginan, pues Sí. estar en un país donde hay guerra, donde hay muertes y todo. Y ha impactado mucho, y porque siempre desde que tengo 13 años, pues la migración me ha acompañado, y la migración ha sido forzada para mí, pues porque pues yo nunca elegí migrar. Sí. O sea, sino que nosotros o nos salvábamos o mataban a mis papás. Sí. Que pues sí salían en listas en Guatemala, hoy vamos a matar a tanto, y todos esos se morían. Entonces, pues ya en México, pues decidí hacer muchas otras cosas más, como seguir preparándome y todo, y ya hice mi maestría, después mi doctorado, y ya es así que... Pero pues sí ha impactado sobre todo la migración para mí, pues porque uno no estudia algo, uno no se convierte en investigador porque sí, sino porque algo te impactó en la vida, porque oíste, porque tuviste una experiencia, porque leíste algo, o porque simplemente tienes un tema que está vinculado estrechamente a tu vida, ¿no? Entonces pues decido estudiar la migración, y así es que me encuentro hasta el día de hoy estudiando temas de migración. Hoy en día hay mucha plática acerca del fin del neoliberalismo, que tenemos que crear un sistema nuevo, y eso viene hasta en CONACYT, quieren ver ideas nuevas. Pero tú, ya que viviste una revolución de la izquierda tratando de cambiar el mundo, ¿qué piensas que realmente qué podemos hacer? Vivimos en una sociedad donde existen muchas desigualdades, tenemos muchas divisiones dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos percibir algo diferente? Pues mira, obviamente que tal vez la lucha armada ya no es la solución, ¿no? Porque también no podemos seguir pensando en tantas muertes, ¿no? Para poder cambiar el sistema en el cual impera actualmente, porque el capitalismo en sus diferentes fases, que la de hoy es el neoliberalismo, como bien lo acabas de decir, pues difícilmente vamos a salir de esto tan pronto, aunque bueno, de acuerdo a Immanuel Wallerstein, dice que, y su sistema mundo, dice que por primera vez el capitalismo está tambaleante. No sé si lo has leído a Immanuel Wallerstein. Es un teórico norteamericano, ya murió hace poco, pero sí ha estado aquí. Estuvo aquí y dice que por primera vez sí hay una fórmula en la cual el capitalismo sí va a caer. Lo que pasa que todas estas revoluciones que se gestaron y los movimientos socialistas y de izquierda nunca fueron una realidad, ni la misma Unión Soviética, la Rusia o lo que sea, porque estaban instaurados dentro de un mismo sistema que es el capitalismo, que impera hasta el día de hoy y que no vamos a salir tan fácilmente de eso. O sea, el imperialismo, el capitalismo, desde que se gesta el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el expansionismo, el imperialismo, el neoliberalismo, todo es dentro del sistema capitalista. Sí. Entonces, de esa fórmula, el que me diga que la tiene, solo Immanuel Wallerstein,
que dice que está tan valiente. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la sociedad civil, pues salir adelante. Y no es que le damos la jugada, ¿verdad?, a esto, ni que creamos que vamos a ir como estos nuevos, digamos, movimientos de Venezuela que dicen el imperialismo, y el mismo Daniel Ortega que el imperialismo yanqui. O sea, no se trata de eso, se trata de como sociedad cómo vamos a salir adelante. Pero ya no creo yo que la vía ya no es una lucha armada como tal, sino que es con unas conquistas sociales a través de la sociedad civil en la cual tenemos que luchar. Eso es lo que yo creo, porque la lucha no ha parado, la lucha sigue. Sí. La lucha por las desigualdades sigue, las desigualdades sociales siguen, y las desigualdades sociales el día de hoy son más radicales todavía y más contundentes, y todas las... Entonces es una lucha de pensamiento como Gramsci pensaba. Bueno, tal vez, no sé, pero sí no creo que haya acabado esto como tal. Ok. Pero la fórmula no la tengo, No. Pero yo creo que pensar en los movimientos armados, no. Ya no, ya estamos cansados también. Sí. Por ejemplo, en Centroamérica, estás cansado de ver tanta muerte. Sí. De tantas cosas que se hicieron los gobiernos militares, donde exterminaron, como te lo repito, aldeas completas indígenas, Sí. que usaron fósforo blanco, lo mismo que usaron en Vietnam. Sí. Donde a veces hay, por ejemplo, hay aldeas en Guatemala, en los Ixil, donde quedó el 3% de la población, que son los descendientes directos de los mayas. Okay. Y todas esas cosas que han estado en nuestra historia, en nuestra memoria, desde muchos años, ya tienen 50 años de estar en lucha, y yo no creo que la solución sea armada. Ok, bueno. Pero bueno. Gracias. Sí. Eso es.